Espérate, antes de grabar. Buenas noches, bienvenidos a Ministerio. Nuestro héroe es Jesús. Aquí otro lunes más. Llegó bien rapidito el lunes. ¡Uhú! Luego de haber tenido una vigilia muy satisfactoria y gloriosa en el nombre de Jesús, que el Señor puso en el corazón de nuestra hermana Zaida llevar a cabo el viernes pasado. Comenzamos a las 9 de la noche y a la 1:00 de la madrugada fue que vinimos a terminar. Fue bien hermoso. María nos trajo un mensaje, se hicieron alabanzas, se hicieron clamores. Luego vino Alexis con un mensaje bastante edificador. Tuvimos visitas bien bonitas, que hace tiempo que no veíamos. Y uno de los mensajes que se quedó, ¿verdad? Una de esas frases que se quedó esa noche impregnada fue como que cuida tu terreno. Ese es Alexis para que lo vayan conociendo. Alexis, el Señor lo usa de una manera que siempre los mensajes que él trae, algo que él comenta, él deja una frase que te deja como que toda la noche como pensativo. ¿Ok? Así que nada, sin más ni menos, los dejo con Zaida. Zaida esta noche va a estar trayendo un mensaje. Tuvimos una conversación hace más de una semana atrás y en esa misma conversación salió este tema. Así que, Zaida, todo tuyo. Hola, Dios les bendiga a todos. Qué bueno que poderlos ver de nuevo y bienvenida. Amén, qué rico verte. Amén, igual. Bienvenida Aida. Y no sé quién otro por ahí es nuevecito, pero bienvenido, ¿verdad? Al Zoom de nuestro héroe es Jesús. Mi nombre es Aida Marcusi, para los que no me conocen, y hoy voy a dar, ¿verdad?, una enseñanza. Un mensaje es una enseñanza. Así que antes de comenzar, le agradecería a alguien que mientras yo voy dando los versículos bíblicos, ¿verdad?, las porciones bíblicas, para que no se escapen así en el aire, las puedan ahí escribir en el chat, se los agradecería muchísimo. Ok, para esta enseñanza, ¿verdad?, para la enseñanza que tenemos en la noche de hoy, como siempre, ¿verdad? Obviamente tenemos que comenzar con una base bíblica. Y antes de decir de qué vamos a hablar, vamos a leer la palabra del Señor en Ezequiel capítulo 12, versículo 2. Ezequiel capítulo 12, versículo 2. Y dice la palabra, Ezequiel 12, 2. Gracias, Ibe. Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde. Esta es la nueva traducción viviente. Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Repito, hijo de hombre, ese Jehová hablándole al profeta Ezequiel. Tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Y ya estamos, ¿verdad?, bajo la cubierta del Espíritu Santo, porque ya María oró. Gloria a Dios. Después de haber leído esta base bíblica, este versículo de la palabra, les voy a dar como un acertijo, ¿verdad? Es la palabra correcta. Un acertijo. Le voy a decir el acertijo y le voy a dar un pequeño permiso para que piensen, y si lo saben, si saben la respuesta, abran el micrófono y me la dicen. Si no, pues entonces yo le estaré, ¿verdad?, descubriendo lo que es. Ok. Acertijo. Escuchen. ¿Qué tiene pico y no pica? ¿Qué tiene ojos y no ve? ¿Qué tiene alas y no vuela? ¿Y qué tiene patas y no camina? Repito,
¿Qué tiene pico y no pica? ¿Qué tiene ojos y no ve? Quiero ver las caras de ustedes. ¿Qué tiene pico y no pica? ¿Qué tiene ojos y no ve? ¿Qué cosa tiene alas y no vuela? ¿Qué tiene patas y no camina? ¿Alguien sabe? De ver la carita. 3 segundos. Y 3 segundos. Alguien que me alce la mano, abre el micrófono y me diga rapidito. Bendito sea, dale un chinchín más. Pues, otra vez lo repito. ¿Qué tiene pico y no pica? ¿Qué tiene ojos y no ve? ¿Qué tiene alas y no vuela? ¿Y qué tiene patas y no camina? Sí, voy a dar, me están rogando ahí en el chat un poquito. Un águila en su proceso de transformación. Ajá, Luz dijo un águila, Luz, ¿verdad? Dijo un Yeah, águila. baby. ¿Quién más? Sí, porque sabemos la historia del águila, todos lo saben y los que no, pues tú le das un preview, te toca. Sí, mi amor, tu respuesta queda ahí. Vamos a ver quién más. Porque es que el pico, las alas, no puedo, y ya tú sabes. Ajá, vamos a ver si es, vamos a ver si es correcto. Vamos a ver. No, yo pienso que no es correcto, que es otra cosa más trivial. Pues, pero Pero hay otra persona que sabe. ¿Qué tiene pico y no pica? Última oportunidad. ¿Qué tiene ojos y no ve? ¿Qué tiene alas y no vuela? ¿Y qué tiene patas y no camina? Una estatua de una imagen, Otra que porque a eso es a lo que se refiere aquí en Ezequiel 12, en las imágenes que idolatran es verdad, las las personas que imágenes. idolatran Estoy imágenes. contigo, a estoy contigo, Deli. el hombre. ¿Tiene pico y no pica? Nos mandaste a hablar, pues. Les voy a decir, Ay, les voy a decir. Pues una vez, no, Eve, porque es que no camina. pero escuchen, mamá, sí. Una vez, un pájaro, La aplicación, vamos a escuchar. ¿escucharon? Una vez, un pájaro, la digo pájaro porque el pájaro dice en Puerto Rico y una vez dicen en general, muerto, que está muerto, tiene pico y no pica, tiene ojos y no ve, tiene alas y no vuela y tiene patas y no camina. Pues un pájaro muerto. Igual, exactamente, así mismo, igual que una Pues, imagen. Así mismo es. Ok. sí, un pájaro, ves que era algo trivial, te lo dije, Saida, que era algo más trivial de lo profundo que yo lo veo, porque en las alturas hay un momento que el águila, ¿verdad? Tiene que tomar una decisión en su vida, porque si no muere, ¿verdad? Y tiene que cortarle su pico y tiene que tomar una decisión. Si te vas a la altura, te cortas el pico, te despluma y todo eso, o te quedas en el piso comiendo cosas podridas y no puedes volar, ni no puedes, y tienes pico y no puedes picar, o sea, y se murió. Pero Ok, por lo menos la tiene en el ave. pues vamos a entonces a ver si acertaron, o no acertaron, o están acerca o no. Hoy espero que me dé el tiempo para dar todo hoy. Ok, pues este acertijo, ¿verdad? Relacionado con este acertijo, es de lo que voy a hablar hoy porque muchos están muertos o están dormidos, ¿verdad? Y relacionado con la porción de Ezequiel capítulo 12, versículo 2, voy a hablar sobre 2 puntos, ¿verdad? Que parecen ser lo mismo, pero no lo son. Ya mismo van a entender. 2 cositas que parecen ser lo mismo y no lo son relacionado con la base bíblica y con el acertijo. Y son el estupor espiritual y el espíritu de estupor. 2 cosas. Una cosa es el estupor espiritual y otra cosa es el espíritu de estupor. Y no se le esperaban que eran esos temas, ¿verdad? Por eso es que
dice la palabra que Jehová le estaba diciendo al profeta, tú habitas en medio de casa rebelde. Estas personas tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen. Y el acertijo decía todas esas cosas, que tiene pico y no pica, ojos y no ve, alas y no vuela, y patas y no camina, ¿verdad? El estupor espiritual y el espíritu de estupor. Son dos cosas totalmente diferentes, como estaba diciendo, pero una puede llevar a la otra. La primera, el estupor espiritual puede llevar eventualmente a un espíritu de estupor, y eso es lo que vamos a ver en esta enseñanza. Y este es un tema, ¿verdad?, para los creyentes y para la iglesia de Dios, para los creyentes, para los cristianos y para la iglesia de Dios. Y resalto porque pues más adelante vamos a ver por qué es un tema que es para los creyentes, para los cristianos y la iglesia. Hoy voy a centrarme en el tema, ¿verdad? Y en las problemáticas espirituales que estos dos, tanto el estupor espiritual como el espíritu de estupor, provocan, ¿verdad? Pero hay puntos dentro del tema, puntitos dentro del tema, que nos van a poner a meditar sobre, mira, sobre nosotros mismos, con relación a estos temas, sobre nosotros mismos, y también sobre algunos casos de otras personas o de algunas iglesias, ¿verdad? Que a través de que se va desarrollando el tema, nos vamos acordando, ¿verdad? Vamos identificándonos con todo esto. Y entonces, como dice Robert, si sienten compartir algo de que se les ha venido a la mente, se han recordado alguna experiencia o han empezado a meditar, ¿verdad?, sobre su propia vida con relación a estos temas, pues al final en el foro, cuando Robert abra foro, pues entonces esperamos que quede tiempo, entonces puedan compartirlo. Ok. Comenzamos con lo más básico. ¿Qué es estupor? ¿Qué es estupor? Y hay muchas definiciones médicas y psicológicas que nos hablan y ¿verdad?, nos aclaran qué es estupor, pero hoy voy a explicarlo de una forma súper sencilla, ¿verdad? Sin psicología y sin, ¿verdad?, mucha habladuría ni nada de eso, terminología. Algo sencillo. ¿Qué es estupor? Pues puede ser definido como indiferencia. Indiferencia. Estado total de pasividad. ¿Qué significa estado total de pasividad? Es pues tan sencillo como inactividad, ¿verdad? Alguien que hace nada, que no está haciendo nada, cuando le corresponde hacer algo, ¿verdad? Estado total de pasividad significa alguien que no está haciendo nada cuando le corresponde hacer algo, que está inactivo. También significa ausencia, estupor, ¿verdad?, ausencia de respuesta, que no reacciona, ¿verdad?, que no reacciona o no hace nada ante lo que pasa a su alrededor, ¿verdad? Entonces también puede significar aturdimiento, que es no tener claridad en su mente confundida, ¿verdad?, confusión. Y también sí puede significar letargo. ¿Qué es letargo? Falta de energía y agilidad mental. O sea, todas estas cosas pueden definir estupor, indiferencia, estado total de pasividad, ¿verdad?, inactividad, ausencia de respuesta, aturdimiento, no tener claridad, confusión y letargo. Ok, basándonos ya en eso, si tienen alguna pregunta o se les queda alguna duda, pues me pueden interrumpir. Basándonos ya en esto, en qué significa estupor, vamos entonces a ver qué es estupor espiritual.
qué es estupor espiritual, porque hay, ¿verdad? Estupor físico, que es lo que puede ser definido ¿verdad? Por esta terminología que hablé de anteriormente, que es estupor. Es un estupor físico que pues está explicado médicamente y psicológicamente. Pero vamos entonces a ver qué es estupor espiritual, que es lo que nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Estupor espiritual. Voy a volver a leer Ezequiel capítulo 12, versículo 2, pero esta vez en la nueva traducción viviente, para entonces entrar en el contexto de lo que vamos a hablar en esta noche. Hijo de hombre, tú vives entre rebeldes que tienen ojos, pero se niegan a ver, tienen oídos, pero se niegan a oír, porque son un pueblo rebelde. En esta porción bíblica, esta porción es un reflejo de la vida espiritual del pueblo de Israel, que en ese tiempo, ¿verdad? Dios mismo le estaba revelando al profeta Ezequiel de dónde, ¿verdad? De dónde estaba él viviendo, en medio de quienes el profeta estaba viviendo. Entonces, según el versículo, lo que Dios le estaba diciendo al profeta, el pueblo tenía que ceguera y sordera espiritual. ¿Por qué? Dice, mira, ellos tienen ojos, pero se niegan a ver, y tienen oídos, pero se niegan a oír. O sea, que tenían ceguera y sordera espiritual. Dios necesitaba que ese pueblo escuchara y viera, ¿verdad? Lo que él quería, ¿verdad? En su voluntad, quería que ellos vieran y ellos escucharan, pero parecía ser que no. Y entonces le estaba revelando al profeta esta condición del pueblo. O sea que el pueblo de Israel en ese tiempo de Ezequiel no estaba en sintonía con Dios, ¿verdad? Estaban dormidos espiritualmente, estaban rebeldes e indiferentes, ¿verdad? A las cosas de Dios, a lo que Dios estaba demandándoles o quería que ellos hicieran en ese momento. O sea, en otras palabras, que no le importaban absolutamente nada las cosas de Dios, ¿verdad? En otras palabras, no les importaba las cosas de Dios. En una ocasión también Jehová le estaba hablando al profeta Isaías. Ahorita le estaba hablando al profeta Ezequiel, pero ahora vamos a ver un momento donde Jehová le estaba hablando también al profeta Isaías exactamente sobre la condición del pueblo de Israel, y en esta ocasión le estaba también hablando de la inclinación que ellos tenían hacia la idolatría, que es una razón y un motivo muy fuerte que provoca el estupor espiritual, ¿verdad? La idolatría. Y les decía Jehová a Isaías, en Isaías 44:18. Isaías 44:18 dice Jehová a Isaías, con relación al pueblo, ¿verdad? Ellos no saben, ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Estupor espiritual. Ok. Este tipo de estupor, el estupor espiritual, comienza, pues como todo tiene un comienzo, ¿verdad? Comienza con cosas, ¿verdad? Bien básicas que nosotros podemos percibir, darnos cuenta y ver, ¿verdad? Empieza con el desánimo. El desánimo también puede venir, estupor espiritual, por la duda, incredulidad, ¿verdad? Falta de fe.
Cuando cuando un creyente pierde el primer amor, ¿verdad? Cuando ese creyente pierde ese enamoramiento que tiene todo nuevo creyente por Dios, que se come el mundo, ¿verdad? Por Dios, que hace lo que sea, por ese Dios que ama tanto. Y como podemos saber en el mensaje de las iglesias que Jesús le da a las iglesias en el Apocalipsis, hay una iglesia, la Odisea, que evidencia que nosotros podemos perder ese primer amor, ese enamoramiento que de primera instancia tenemos del Señor. Y cuando una persona también comienza a perder el primer amor, puede caer en estupor espiritual. El desánimo, la duda, cuando se pierde el primer amor, abriéndole puertas y brechas al enemigo. Eso también puede provocar estupor espiritual. ¿Se acuerdan cuando hablamos sobre las maldiciones generacionales que decía la base bíblica, que nosotros teníamos que cerrar, ¿verdad? Las puertas a las zorras pequeñas, ¿verdad? Y guardar la viña de las zorras pequeñas. ¿Se acuerdan que hablamos tantas cosas? Explicamos claramente que son las zorras pequeñas. Pues son espíritus inmundos o demonios que se pueden meter tanto en tu vida como en tu hogar, porque les abrimos nos descuidamos, le abrimos alguna puerta o alguna rendijita y por ahí entran, ¿verdad? Eso puede provocar estupor espiritual. Dejar de orar, dejar de leer la Biblia, dejar de hacer los ejercicios espirituales que todos conocemos, ayuno, Biblia, oración, vigilia, ¿verdad? Ayuno, todos esos ejercicios espirituales, cuando uno empieza a descuidar todo eso, puede caer, ¿verdad?, en estupor espiritual. En otras palabras, cuando hay descuido y cuando hay negligencia espiritual, cuando la persona, como decimos por ahí, como decimos en nuestra iglesia, comienza a enfriarse, ¿verdad? Se está enfriando. Y cabe recalcar que el estupor espiritual, este tipo de estupor es una decisión, ¿verdad? Es una decisión que la persona toma del corazón. El andar de espaldas a Dios es una decisión y es una actitud del corazón, el andar de espaldas a Dios, dejarse llevar por la concupiscencia y los deseos carnales, ¿verdad? Cerrando los ojos y los oídos, cerrando los ojos y los oídos a una realidad espiritual, mientras Dios de tantas maneras está advirtiendo. Y ese es el peligro, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante. Ese es el peligro, que la persona decide, ¿verdad? Comenzar a cerrarse, comenzar a enfriarse, comenzar a tibiarse también, comenzar a dejarse llevar y arrastrar, ¿verdad? Por los deseos carnales. Comienza a cerrar los oídos a la voz de Dios, los ojos a lo que Dios le está queriendo, ¿verdad? Que él vea o ella vea, a esa realidad espiritual de lo que está pasando en su vida. Y la cuestión es que Dios no nos deja que la corriente nos arrastre. Dios rápido comienza a dar advertencia a esa persona, comienza a darme advertencias a mí, ¿verdad? Y a ti, al creyente que se está deslizando y está como que empezando a tibiarse y a enfriarse. Y esa decisión y actitud del corazón de comenzar a dejarse llevar por el estupor espiritual es una actitud bien peligrosa de tibieza que acarrea consecuencias a la persona que decide vivir de esa manera. Repito, es una actitud, una decisión y una actitud del corazón
el andar de espaldas a Dios, dejarse llevar por las concupiscencias y deseos carnales, cerrando los oídos y los ojos a la realidad espiritual de su vida, mientras Dios se está advirtiendo de tantas formas y maneras. Y es una actitud peligrosa de tibieza que acarrea consecuencias a la persona que decide vivir de esa manera o insiste en vivir de esa manera. Y eso lo vamos a ver más adelante, las consecuencias que acarrea. ¿Por qué decimos que el estupor espiritual es una decisión? Porque en Ezequiel, Jehová se lo está diciendo claramente: hijo de hombre, tú vives entre rebeldes que tienen ojos, pero se niegan a oíros. A ver, se tienen ojos, pero se niegan a ver. O sea, que decidieron no ver. Que tienen oído, pero se niegan a oír. O sea, que se negaron, que decidieron ya no escuchar nada, ¿verdad? Porque son pueblo rebelde. Ok. Lo que llama la atención con con relación a estas dos porciones, Ezequiel, Isaías, que leímos, ¿verdad? Esas dos porciones donde Jehová le está hablando a estos dos profetas. Lo que llama la atención de estas dos porciones es de quiénes se está hablando allí. ¿De quiénes se está hablando allí? ¿Y de quiénes se está hablando? ¿De quién Jehová le estaba hablando a Ezequiel e Isaías? Pues del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, ¿verdad? No se está hablando allí de algún pueblo pagano, egipcio, o, ¿verdad?, persa, o los que estaban alrededor. No. El Jehová le estaba diciendo a los profetas, a estos profetas: mira, el pueblo, mi pueblo está teniendo este tipo de actitud. Mi pueblo se ha inclinado y se ha dejado de arrastrar por un estupor espiritual. Era el pueblo escogido de Dios, era el pueblo de Dios el que estaba en esa condición. Y entonces esto nos pone a meditar a nosotros, ¿verdad? Porque de lo que estamos hablando no es de las personas del mundo, ¿verdad? Ahora llevándolo a nuestra realidad actual, al siglo, ¿verdad?, 21. Lo que se está hablando y lo que la palabra quiere, ¿verdad?, a estas alturas de nosotros en este siglo, quiere dejarnos ver es que no se está hablando de las personas del mundo. No se está hablando de las personas de afuera, de los que no conocen a Dios, de los que están fuera de los caminos del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué no están hablando de ellos? Porque en ese momento Dios no le estaba dando queja a los profetas sobre otros pueblos paganos. Es porque estas personas ya viven, las personas del mundo, ya viven en un constante estupor, ¿verdad? Ellos viven en estupor. Porque no han venido a la luz de Cristo, ¿verdad? Porque no han aceptado a Jesús como su Salvador, porque no han abierto sus ojos, están velados sus ojos en una condición común y normal para ellos por el pecado que habita en ellos y que normalmente se dejan arrastrar por él y por el enemigo. Así que por eso es que no está hablando de las personas de afuera del mundo, de la gente pagana, porque ya ellos ya viven en estupor, ¿verdad? Lo que aquí se está hablando es de una actitud de unas personas que han conocido a Dios, de una persona que han conocido a Dios y que han conocido de Dios, ¿verdad? Una persona que alguna vez le sirvieron a Dios, estaban súper enamorados de Dios, le adoraban, le servían, trabajaban para Dios, escuchaban a Dios, veían lo que Dios quería que ellos vieran, escuchaban la voz de Dios, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Son personas que alguna vez hacían todo esto, ¿verdad?
Y podemos meditar en esto porque fíjate, la palabra está hablando de unas personas que eran de Dios, gente escogida por Dios, pueblo de Dios, que en algún momento empezaron bien, pero algo pasó ¿verdad? A través de su vida, su caminar y su vida espiritual, que terminaron ciegos y sordos, ¿verdad? En una actitud que no agrada a Dios. Y podemos decir que puede que estas personas que han caído en un estupor espiritual se han ido de la iglesia. Pero lo triste del caso es que muchas de esas personas que están viviendo en un estupor espiritual, muchas todavía están ahí dentro de la iglesia. Aún estando dentro de la iglesia, se puede vivir en estupor, ¿verdad? Con un estupor espiritual. Y también podemos notar que esto del estupor espiritual y todo esto que estamos hablando no se da de la noche a la mañana. No está una persona activa totalmente en las cosas de Dios y al otro día, ¡pum!, que tiene un estupor espiritual. No. Esto se va dando paulatinamente, ¿verdad? Se va dando poco a poco con el paso del tiempo, como decía al principio, más atrás, descuidándose de sus ejercicios espirituales, descuidando poco a poco de su vida espiritual, dejando que entrar una que otra cosita, ¿verdad? Que el enemigo le tira así, a ver, como un maíz, a ver si pica, y ahí cayó. Le tiran una cáscara de banana a ver si cae y ahí resbaló. Y así poquito a poquito, entonces esto se va dando hasta que cuando la persona no se da cuenta. Cuando otros miran, ya están viendo algo diferente, ¿verdad? Ya están viendo que tiene ojos y oídos espirituales totalmente fundidos. Y como dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Entonces empieza a tener una conducta totalmente diferente, que lo que antes hacía no lo hace, y lo que antes no hacía lo comienza a hacer. Ok. Y lamentablemente así está la mayoría de la iglesia, ¿verdad? La mayoría del pueblo de Dios, dormidos e indiferentes a qué. Mira, los diferentes movimientos y corrientes y los diferentes ataques que están ocurriendo en el mundo. Muchas cosas están ocurriendo en el mundo, muchas cosas están ocurriendo dentro de la iglesia que todos nosotros sabemos que la iglesia de Dios, los que estamos despiertos, nos estamos dando cuenta, ¿verdad? Muchos movimientos, muchas corrientes y muchos ataques que atentan contra la misma iglesia, y muchos de nosotros en las redes sociales compartimos, muchos de nosotros en las redes sociales compartimos nuestro sentir como cristianos ante todas estas cuestiones que se están moviendo en el mundo. Pero ¿qué pasa? Estas cosas atentan contra la iglesia, ok, pero ¿qué pasa? Que entonces que últimamente la iglesia las está aceptando como si nada, ¿verdad? Como si nada estuviera pasando, como si fuera algo aceptado bíblicamente o si fuera algo aplaudido por Dios, ¿verdad? Afectando negativamente el cuerpo de Cristo. Son del pueblo que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, porque están cegados. Algo pasó ahí que comenzaron, ¿verdad?, a aceptar y a dejar y a pasar por nada las cosas que la Biblia prohíbe, ¿verdad? Y las cosas que son bíblicas, como hablábamos en el tema del legalismo y del libertinaje, las cosas que son bíblicas, ahora son malas, ¿verdad? Entonces,
estos son los que aceptan lo del mundo dentro de la iglesia con cualquier excusa y dentro de la iglesia y de sus vidas, ¿verdad? Aceptan las cosas del mundo dentro de la iglesia y de sus vidas cuando antes no, ¿verdad? Eran acorde a la palabra, pero ahora no. Ahora aceptan dentro de la iglesia y de su vida cualquier cosa del mundo y entonces cuando alguien le despierto le comenta algo, mira, esto no es bíblico, esto no es agradable a Dios. Ay, pero eso no es nada. Esa es la frase ahora favorita de muchos de esta gente. Ay, sí, eso no es nada. Y la palabra resaltándole las palabras ahí, las porciones bíblicas donde dice que eso no es agradable al Señor, pero ay, para ellos eso no es nada. Entonces, con este tono, como que tú te das cuenta que está como como en un viaje, como dormido, es estupor espiritual. Y esta es la actitud, no es el tema, ¿verdad? Pero es que hay que mencionarlo. Esta es la actitud que lleva a la apostasía, que se está viendo en este tiempo. ¿Qué es apostasía? Pues después de haber creído la palabra, la sana doctrina, volverse atrás y negar la misma fe, ¿verdad? En Cristo que te ha salvado. Ok. Entonces, ya hablamos del problema. Ya hablamos que es estupor espiritual. Hablamos de ciertas problemáticas. Hablamos que el estupor espiritual no se refiere a las personas del mundo porque si ellos están en un normal y común estupor. Se refiere a la iglesia, al pueblo de Dios, a las personas que han decidido creer en Cristo, que han comenzado una vida en el camino de Cristo y por alguna razón han fracasado, se han resbalado y entonces ahora son sordos y ciegos espirituales. Y ahí está el problema. Entonces también dijimos, ¿verdad? Cómo comienza el problema, cómo se va desarrollando el problema, las razones, las causas y todo esto. Pero tenemos el problema de frente. Y la pregunta es, ¿cómo podemos prevenir el estupor espiritual? Si no estás en estupor espiritual en estos momentos, ninguno de nosotros estamos exentos a resbalar en esa cáscara, ¿verdad? De banana. Así de que, pero la palabra entonces nos da una clave bien hermosa, porque como la palabra nos previene de todo, ¿verdad? Lo que pasa es que tenemos que leerlo, ¿verdad? ¿Cómo podemos prevenir el estupor espiritual? Vamos a la palabra. Mira, en Isaías capítulo 50, versículo 5, Isaías 55, nos dice el profeta, en la Nueva Traducción Viviente, el Señor soberano me habló. Y yo lo escuché. No me he revelado ni me he alejado. En Ezequiel, Jehová le dice, estos son los donde tú estás, son rebeldes. Ellos no escuchan, pero mira la forma de prevenir el estupor espiritual. El Señor soberano me habló. ¿Y qué pasó? Pero yo lo escuché. Y no me he revelado, y ni me he alejado. Lo que el profeta nos dice aquí es que cuando Dios le habló, él fue receptivo a lo que Dios le decía. Él abrió sus oídos y escuchó y atendió lo que Dios le estaba diciendo. Aquí el profeta nos da un ejemplo de la manera correcta en que nosotros debemos reaccionar. ¿A qué? A la palabra de Dios.
a las enseñanzas bíblicas, a los mandamientos de Dios y hasta las instrucciones personales que Dios nos da. Él me habló. Yo no cerré mi oído, yo no cerré mis ojos, ni empecé a decir, ok. No. Yo lo escuché y no me rebelé ni me alejé. ¿Ok? Esa es la manera correcta en que debemos reaccionar a la palabra de Dios, a las enseñanzas bíblicas, a los mandamientos y hasta las instrucciones que Dios nos da. Eso, ¿verdad? Es el ejemplo que el profeta nos dio. La disposición de oír con detenimiento a lo que Dios nos quiere decir, valorar, ¿verdad? Atesorar esa palabra y reaccionar correcta y positivamente a las palabras de Dios, ¿verdad? Que Él nos da a través de cualquier medio, ¿verdad? De cualquier medio. Como sea, Dios nos habla. Usa cualquier método para hablarnos. Lo importante es que estemos despiertos y sobrios. ¿Para qué? Para escuchar y para ver lo que Él quiere que nosotros veamos y escuchemos, estar alertas. Esto, ¿verdad? Disposición de oír con detenimiento, valorar, atesorar la palabra y reaccionar correcta y positivamente es lo contrario a el estupor, ¿verdad? Y es lo ideal, lo que Dios espera de cada uno de sus hijos y de sus hijas. Y no tan solo de lo que Dios espera de nosotros como individualmente, sino también de lo que Dios espera de su iglesia, ¿verdad? En otras palabras, donde escuchamos la voz de Dios, reaccionar con humildad y obediencia. El Señor soberano me habló y yo lo escuché y no me he rebelado ni me he alejado. Ok. Entonces, eso es para prevenir el estupor espiritual. Hay un llamado de parte de Dios. Entonces, ya, si no has podido con el estupor, con esta corriente, ¿verdad? Con esta corriente que te está llevando, si no has podido con ella y has caído en estupor espiritual, entonces hay un llamado a salir del estupor espiritual. La primera parte era alguien que nunca ha tenido, ¿verdad? Nunca ha pasado por esta condición espiritual, cómo prevenirla. Pero ahora te está hablando Dios sobre si tú estás cayendo o si estás comenzando a caer en eso, mira, hay un llamado a salir de ahí, de esta condición espiritual. Dice Efesios capítulo 5, versículos 14 al 17. Efesios 5, 14 al 17. Dice, por lo cual dice, hey, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira que va a la par con el acertijo de ahorita, al principio. Tiene pico y no pica, tiene ojo y no ve, tiene alas y no vuela, tiene patas y no camina, porque está ¿qué? Muerto. Entonces, está dormido o muerto, ¿verdad? Hay gente que está muerto en vida. Entonces, la palabra te dice, hay un llamado, despierta, wake up, tú que duermes y levántate de los muertos. O sea, tú que estás dejándote llevar por el espíritu, por el estupor espiritual, levántate de los muertos, de ese lugar donde están los muertos espirituales. Estás allí, reacciona, comienza a salir de allí, despierta, levántate y te alumbrará Cristo. Cristo es la luz.
Cristo es el que hace disipar las tinieblas, el que quita los velos espirituales, la que quita las escamas de los ojos, la que quita los tapones de los oídos espirituales. La luz de Cristo te alumbra y todo, ¿verdad? Todo es disipado. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, no como tercos, ni otra palabra que dice, ¿verdad? Que es otras versiones de la palabra necio, dice, no seas bruto, no seas brutito, no andes, no camines como brutito, sino sé, mira, sagaz, inteligente, sabio, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El que está en espíritu de estupor, ni cuenta se da que los días están malos, ¿verdad? Pero la palabra nos llama a despertar y a levantarnos de los muertos para que la luz de Cristo nos alumbre, de no ser necios, sino ser sabios, inteligentes, sagaces, espirituales, teniendo el conocimiento y el entendimiento de Dios. Viene el tiempo porque los días son malos. O sea, que tú no lo veas no significa que los días no están malos. Por tanto, no seas insensato. Vuelvo otra vez, sensato, más o menos la palabra necio. No seas insensato, sino sea entendido de cuál sea la voluntad del Señor. No seas rebelde ni desobediente. Hay un llamado a ser entendido, ¿verdad? De cuál sea la voluntad del Señor. En Apocalipsis 3:18 al 19 dice, cuando Jesús, ¿verdad? A través de Juan, le habla a la iglesia, ya en Apocalipsis, le habla a la iglesia de la Odisea, una de las 7 iglesias, y entre toda la exhortación que le está dando, ¿verdad? Que les da por su tibieza espiritual, mira, por su tibieza espiritual, les dice en la Nueva Traducción Viviente, Apocalipsis 3:18-19. Apocalipsis 3:18 al 19. Dice, y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. En otras palabras, busca la forma, ¿verdad? De que tus ojos sean abiertos. Lo estaba llamando a que abrieran sus ojos espirituales. Dice, yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Compra ungüento para tus ojos. La Reina Valera del 60 dice, te aconsejo que, ¿verdad? Compres colirio, ¿verdad? Para que tus ojos vean. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Mira, te estoy advirtiendo, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. ¿Qué le está diciendo ahí? Tienes los ojos bien cegados. Por eso estás tibio espiritualmente. Arrepiéntete, avanza, arrepiéntete del estupor espiritual que estás padeciendo. Ok. Ya hablamos de qué es estupor y todo lo que, ¿verdad?, está relacionado al estupor espiritual. Y dijimos que una cosa puede llevar a la otra. El estupor espiritual puede llevar a qué? A un espíritu de estupor, que son dos cosas muy diferentes. Pero una puede llevar a la otra, ¿verdad? Vamos a hablar qué es el espíritu de estupor. Ya vimos qué es el estupor, ¿verdad? Que es estupor espiritual. Ahora vamos a hablar qué es el espíritu de estupor. La Biblia nos explica claramente qué es el espíritu de estupor. Este llega de parte de Dios a la vida de la persona
que conociendo a Dios, como estábamos hablando en el estupor espiritual, conociendo a Dios, cae en un estupor espiritual. Pero no tan solo eso, sino que luego de exhortaciones y advertencias de todo tipo de parte de Dios, y emisarios y voces y profecías y exhortaciones y consejos y todas estas cosas, esa persona insiste en permanecer, ¿verdad? Temerariamente, ¿verdad? En seguir con esta actitud y esta decisión. Hablamos con el estupor espiritual, que es una actitud y una decisión, ¿verdad? De la persona. Pero si esta persona sigue con esta actitud y con esta decisión que ha tomado, firme, ciega, terca, necia, insensato, ahí, Dios diciéndole, enviándole un hermano, ahí en una alabanza se lo dice, en la palabra se lo dice, con un inconverso una piedra le habla, y sigue en la misma conducta. Entonces va a pasar a un estupor espiritual por decisión propia, a un espíritu de estupor, como dije aquí, que le llega a él o a ella de parte de Dios. Y eso lo vamos a ver con claridad, ¿verdad? Claramente. Para eso, le voy a pedir al hermano Alexis Torres que nos lea Romanos capítulo 1, del 18 al 32, y no se me espante porque se ve como que muchos versículos, pero cuando entremos en la lectura, nos envolvamos allí, vamos a ir viendo lo que yo estoy diciendo de que este espíritu de estupor llega de parte de Dios, de que luego, porque la persona conociendo a Dios cae en un estupor espiritual, y después de exhortaciones y advertencias y de esto y lo otro, insiste temerariamente en seguir con esta actitud. Entonces, Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32, es bien importante que lo leamos porque ahí nos habla con claridad, paso por paso, el proceso que ocurre, ¿verdad? Para llegar a ese espíritu de estupor. Hermano Alexis, si está por ahí, léame Romanos 1, 18 al 32. Amén, ¿me escuchan? Sí. Ok. Pues la palabra en Romanos capítulo 1, versículos del 18 al 32, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún a sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío.
Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atentado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ok, Amén. Gracias, Alexia, amén. Así que vemos que como algo progresivo, ¿verdad? Comenzaron que habiendo conocido a Dios, comenzaron a hacer cosas que no le agradaban a Dios. Y por ahí siguieron y metieron el tema de la idolatría, que como dije al principio, y no tan solo idolatría de adorar o venerar una virgen y todas estas cosas. La idolatría es otro tema aparte, pero es muy abarcador. Y entonces comenzaron progresivamente de una cosa, no pequeña, pero de algo básico, empezaron a aumentar su pecado. Y entonces aquí la porción bíblica comienza, porque la ira de Dios. Y no está hablando en el Antiguo Testamento. La ira de Dios en este tiempo de gracia, este tiempo de misericordia, porque estamos hablando de que estas personas comenzaron a tener un espíritu de estupor, un estupor espiritual, disculpa, y lo que estábamos hablando anteriormente, un estupor espiritual, insistieron, y no tan solo insistieron en ese estupor espiritual, sino que comenzaron, que empezaron a evolucionaron y progresaron en el pecado y hicieron más cosas malas, más cosas malas, más cosas malas. Ok, pues entonces Dios, en resumen aquí, como dicen, pues mira, ustedes me conocieron, no tienen excusa, lo dice ahí, no tienen excusa, por todas partes se puede ver mi gloria, por todas partes todo testifica de mí. Pues como ustedes, se le advirtió, se le dijo, se le exhortó, que no se le dijo, se le pasó la mano, se le dijo un poquito fuerte, luego se le pasó la mano, se le dijo bien difícil, después se le pasó la mano, no encontraban qué más decir o cómo más decirle, y como insistían en ese estupor espiritual, estar cegados y hacer lo que les daba la gana, sin tomar en cuenta a Dios, porque dice aquí, que dice que Dios los entregó, en primer lugar, Dios los entregó a la inmundicia, pues las concupiscencias de sus corazones. ¿Quieren hacer esto? ¿Quieren revolcarse en el fango? Pues háganlo, ¿no? Después dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Quieren seguir? Pues síganle, ¿verdad? Y como a fin de cuentas, con todo y con eso, no aprobaron tener en cuenta a Dios, dice pues entonces que lo entregó en una mente reprobada para que hiciera cosas que no convenían, ¿verdad? Entonces, eso explica lo que comenzó, ¿verdad? Las personas y el pueblo de Dios a hacer, y las quejas de Dios a los diferentes profetas, ¿verdad? Y se ve pues claramente el progreso del pecado en la vida del ser humano, y como dice ahí, unas personas que conocían a Dios, pero no le tomaron en cuenta, y cómo Dios comenzó a darle, ¿verdad? Un espíritu para que entonces no me haces caso, pues haz lo que entonces tú creas conveniente, porque con las palabras mías no valen, ¿verdad? Pues entonces ahí está, haz lo que quieras. En Romanos 11, capítulo 7 al 8, Romanos 11, capítulo más adelante,
porque Pablo sigue hablando de todo esto. Romanos 11, capítulo 7 al 8, sigue diciendo Pablo a los romanos, hablando del pueblo de Israel. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo alcanzó, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás, ¿verdad? Los demás del pueblo de Israel, los que no tomaron en cuenta a Dios, mira, fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos que no ven y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Allí Pablo le está hablando a la iglesia de Roma, ¿verdad? Le continúa hablando sobre el trato de Dios con su pueblo, ¿verdad? De Israel. Y en esa porción menciona entonces, en el capítulo 1, está claramente el espíritu de estupor, pero no lo dice. Aquí lo habla, lo dice, mira, ¿tú sabes lo que pasa? Esta es la cuestión. Él le dio un espíritu de estupor. Eso fue lo que pasa. Ojos que no ven y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Por eso es que están endurecidos. ¿Ok? Entonces, en esta porción bíblica menciona claramente el espíritu de estupor. Entonces, ya que entramos al espíritu de estupor, vamos a ver, estamos concluyendo, no se me desesperen. Vamos a ver varias versiones bíblicas, ¿verdad? Sobre Romanos, en este versículo, Romanos 11:8. Estas diferentes versiones, ¿verdad? De la Biblia nos hablan, nos dicen de diferente forma lo que significa de estupor, ¿verdad? Y aquí en Romanos 11:8 nos dan con claridad, ¿verdad? Nos hablan con claridad y nos definen lo que es un espíritu de estupor. Comienzo. Ya sabemos que la Reina Valera del 60 dice que es un espíritu de estupor lo que Dios le envió, ¿verdad? En la Nueva Traducción Viviente dice que en ese mismo versículo dice que le envió un sueño profundo. Ok, sueño profundo. En la Reina Valera Gómez dice que le envió un espíritu de somnolencia. Y somnolencia es un estado en el que se tiene una sensación de cansancio, pesadez, sueño y embotamiento de los sentidos. Ya veremos ahora ya mismo qué significa embotamiento de los sentidos y torpeza en los movimientos, ¿verdad? Cuando uno está así como medio borracho del sueño, en otras palabras, lo boricua, entonces eso es lo que pasa, espíritu de somnolencia y embotamiento de los sentidos. ¿Pues qué sentido? Ojos, oídos, ¿verdad? Y pues, diferente, y los ojos y los oídos también puedes, y la mente, dominar todo el cuerpo. Por eso dice también que torpeza en los movimientos. En la Nueva Biblia Latinoamericana dice que el Señor les envió un espíritu embotado, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué significa embotamiento de los sentidos. Significa cuando tus sentidos, tus ojos, vamos a ver, el gusto, el tacto, el oído, etcétera, etcétera, no sirven, no funcionan. Ojos que no ven y oídos que no escuchan. Y en la Nueva Versión Internacional dice que Dios les envió un espíritu insensible. Un espíritu insensible que no es capaz de percibir ni de discernir. También podemos decir que insensible sería dureza y frialdad. Ok, en otras palabras, la Biblia nos dice que el espíritu de estupor provoca ojos que no ven y oídos que no oyen. Ok, entonces, espíritu de estupor, dice la palabra claramente que es un espíritu enviado por Dios que mantiene cautivo o encerrado a la persona o a las personas en esta condición espiritual. ¿En qué condición? Pues en el estupor. Y que entonces es una consecuencia
Cuando Dios le envía a alguien un espíritu de estupor, es una consecuencia que esa persona está viviendo. ¿Por qué? Por vivir en la rebeldía y en la desobediencia, de querer permanecer en el estupor espiritual, desafiando a Dios constantemente sin mostrar remordimientos ni mucho menos arrepentimiento. Dios es justo. Cuando Dios le envía a una persona un espíritu de estupor, es porque realmente ya se han agotado y ya se ha hastiado de todos los recursos, de todas, como dije anteriormente, de todas exhortaciones, de alargar su misericordia, y la persona juega con Dios. Juega con Dios. Mira, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Te alumbrará Cristo. No me importa. Mira, Dios te está llamando. Buah, mira. Y la gente dice que en este tiempo de gracia Dios no se cansa. Lo que pasa es que con Dios no se juega ni en el Antiguo, ni en el Nuevo Testamento, ni en el día de hoy. Entonces, repito, cuando una persona vive en espíritu vive en un estupor, me estaba adelantando. El espíritu de estupor es un espíritu enviado por Dios, repito, ¿verdad? Que mantiene cautiva y encerrada a la persona o a las personas que están en esta misma condición espiritual, en estupor, y que es una consecuencia de vivir en la rebeldía y en la desobediencia, de querer permanecer en un estupor espiritual, desafiando a Dios constantemente sin mostrar remordimiento ni mucho menos arrepentimiento. Y eso es una situación muy lamentable. En conclusión, cuando una persona vive en un estupor espiritual, es posible que pueda apercibirse y decidir salir de esa condición, ¿verdad? Cuando una persona está en un estupor espiritual, todavía hay esperanza. Por eso dice la palabra, levántate, despiértate. Es un llamado, todavía hay esperanza. Porque puede apercibirse y decidir despertar, como se despertó el hijo pródigo. Dice, pues, ¿qué hago aquí? En esta hato de cerdo que por poco comía de las algarrobas de ellos. Como que, hello, despertó, cayó en sí, dice la palabra, voy a ir a mi padre. Salió de ese estupor, ¿verdad? Esa ceguera, que por poco se comía las algarrobas de los cerdos. Salió de allí y decidió salir de esa condición y volvió a su padre. Y entonces eso es lo que puede pasar con una persona que está en un estupor espiritual. Hay esperanza todavía. Pero cuando una persona está cautiva en un espíritu de estupor, que fue enviado por Dios, el único que puede libertar a esa persona es Dios mismo. No importa los deseos, las ganas, la voluntad que quiera tener a lo último la persona. Dios le envió un espíritu de estupor y el único que puede revertir eso es Dios. El único que puede libertar a esa persona es el mismo Dios, ordenándole que salga, ¿verdad? Que salga de esa persona. Pero entonces eso depende del trato de Dios con él o con ella y del tiempo que Dios ha determinado que X o Y persona esté, ¿verdad? O continúe de esa manera, con el espíritu de estupor. Son consecuencias de no escuchar y de seguir, ¿verdad? Lo loco. Ok, por eso, hermano, hermana, es importante, mira, como decía el profeta Isaías, no cerrar nuestros oídos, ni nuestros ojos espirituales,
si vemos, por favor. Por eso es que esta es una enseñanza reflexiva, autorreflexiva. Si vemos que nos está pasando una o varias de las cosas que hablamos anteriormente de cómo comienza el estupor espiritual, si vemos que nos está pasando eso, o si estamos cayendo en esos descuidos y esas negligencias espirituales, mira, hay que despertar a tiempo. Hay que salir de eso. No cierres tus oídos ni tus ojos espirituales. Cuando alguien te ve como medio desaliñadito, o medio desviadita o desviadito, y te dice de parte de Dios algo, no cierres tus ojos ni tus oídos para no escuchar ni ver lo que esa persona te quiere mostrar, ni decir, ¿verdad? Pues no cierres tu oído, porque entonces le vas a coger el gusto a eso. Tú sabes, vas a coger el gusto. Ya entonces el enemigo se va a aprovechar y entonces vas a caer un estupor espiritual. No es importante, no serán nuestros oídos ni nuestros ojos espirituales. No actuar neciamente, terco, no. Y si has caído en indiferencia y tibieza espiritual, si has caído ya en indiferencia y tibieza espiritual, debes caer en ti mismo, ¿verdad? Caer en cuenta, caer en tiempo, a percibirte, a arrepentirte y volverte a Dios. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. No esperes que la situación empeore, porque todo a tiempo tiene solución, aún el estupor espiritual. Todo a tiempo tiene solución, aún el estupor espiritual. Así que concluyendo, el estupor espiritual, ¿verdad? Es una decisión y una actitud del corazón, y una decisión. Va poco a poco, menguando, descuidándose espiritualmente la persona, hasta que cae, ¿verdad? En esa neblina espiritual. Cuando estás ahí, todavía tienes tiempo de salir, porque el Señor te va a empezar a advertir, te va a empezar a dar la alerta roja. Entonces, si todavía sigues ahí y pasa tiempo y años, porque Dios es justo, Dios no va a dar de para de momento, no, Él le advierte, alerta, te dice todo el tiempo. Si sigues ahí en esa terquedad, en esa desobediencia, rebeldía, en eso de que quiero hacer lo que me da la gana, entonces va a llegar un momento y nos quieres salir de esa condición espiritual, va a llegar un momento en que va a llegar un espíritu de estupor, que el único que decide cuándo llega y cuándo se va es Dios, y es lamentable esa situación. Y entonces en el hoyo es que van a clamar a Dios, ten misericordia de mí, pudiendo haber hecho lo propio de antes, ¿verdad? Así que, repito, cuando una persona vive en estupor espiritual, es posible que pueda percibirse y decidir salir de esa condición. Pero cuando una persona está cautiva en un espíritu de estupor, el único que puede libertar a esa persona es el mismo Dios, ordenándole a ese espíritu que salga. Pero eso depende del trato de Dios y del tiempo que Dios lo ha determinado que X o Y persona esté en esa condición. Por eso es importante no cerrar nuestros oídos ni nuestros ojos espirituales, no actuar neciamente. Y si has caído en indiferencia y tibieza espiritual, debes caer en tiempo, darte cuenta rápido, apercibirte, arrepentirte y volverte a Dios. No esperes que la situación empeore, porque todo a tiempo tiene solución, aún el estupor espiritual. Como dicen por ahí, mientras hay vida, hay esperanza. Así que
Me gustaría que en algún momento, antes de terminar, si quieren hablar de una cosa, ¿verdad? Algo que Rubén va a decirle cuando, antes de terminar esta transmisión de Zoom, podamos orar, cualquiera de las hermanas, o yo, Rubén, quien sea, podamos orar por esto, por las personas que tienen estupor espiritual y verán la misericordia de Dios para los que tienen espíritu de estupor y para que podamos prevenir esto, no caigamos, ¿verdad?, en estas cosas. Que el Señor les bendiga y Rosbel. Gracias, Aida, por